Iglesia, en esta mañana yo quiero hablar de este tema, el propósito divino en nuestra personalidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué usted y yo somos tan diferentes? ¿Qué pasa con nuestra personalidad? Y este es uno de los temas de los que poco se predica. Yo no sé si usted ha escuchado algo así como los 5 grandes, el Big Five. ¿Ha escuchado algo de eso? Eso se refiere a los 5 grandes rasgos de personalidad. Y sabe, sobre todo, cómo Dios nos creó a cada uno de nosotros con personalidades únicas y bien complejas. ¿Cuántos son aquí extrovertidos? Introvertidos, más bien tímidos, lejanos, solitarios, ermitaños. ¿Cuántos son responsables? Y les voy a hablar de eso. Existe una teoría llamada el modelo Big Five o los 5 grandes, que nos ayudan a entender los rasgos principales que forman nuestra personalidad. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Tiene que ver mucho. Vaya conmigo por favor a Primera de Corintios capítulo número 12 versículos 14 al 18. Dice la Biblia: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, escuche esto: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Usted no se ha preguntado por qué cada persona, cada individuo se comporta de una forma distinta ante situaciones y contextos? ¿Cómo podemos explicar que hermanos criados en la misma casa, en el mismo ambiente, sean tan opuestos el uno al otro? Y mire que este versículo que acabamos de leer, estos versículos nos recuerdan que todo el cuerpo tiene distintos miembros. Así, cada persona tiene distintos rasgos de personalidad. Imagínense por un momento qué pasaría si todos tuviéramos los mismos rasgos de personalidad. Sería una cosa tremenda. Estaríamos empobrecidos y destruidos. Si siendo distintos no nos entendemos, no nos comprendemos, hay polarización, hay guerra, hay destrucción, mejor dicho, hay de todo. ¿Qué tal si fuéramos iguales? A todos nos gustara el mismo carro, a los hombres nos gustara la misma mujer, a la mujer el mismo hombre. ¿Qué cree que pasaría en el mundo? Por eso la Biblia dice: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y también Dios a usted y a mí nos creó con diferente personalidad. Pero esa personalidad, esos rasgos de personalidad, los tenemos que entender, los tenemos que manejar y los tenemos que hacer crecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, nuestras inclinaciones naturales, esos patrones que establecen el pensamiento, el sentir y cómo nos comportamos, son los 5 grandes. Iglesia, nuestra personalidad no es solo una etiqueta psicológica, no, es una parte fundamental de quienes somos, y desde una perspectiva de fe puede ser vista como una herramienta divina. Cuando usted reconoce su propia combinación de rasgos, así como los demás, entonces usted va a poder entender: mi esposo es introvertido, más calladito, un poquitico neurótico, temeroso, miedoso.
se mete en problemas y se asusta y yo me pongo de mal genio. Ahí es donde tengo que empezar a entender. El otro es más extrovertido, más desordenado. Usted es más radical, le gusta que la toalla la doblen así, que el papel higiénico lo pongan así, que el huevo no lo friten tan duro. Así no me crea y usted se ría, pero muchos hogares se han divorciado por la manera en que se coloca el papel higiénico en el baño, por la manera en que usted le frita los huevos. A mi esposa le gusta que los huevos no le queden duros, que le queden blanditos, pero tampoco crudos. A mí me gustan duros. A ella le gusta que el huevito se quede bonito, no que usted lo abra y el desparrame ahí de huevo, que quede la yemita donde es y la clara donde es. Ay, tan bonitos esos huevos. Y cuando, mire, a veces sucede el accidente, pero cuando usted no entiende, ¿sabe qué va a decir? Es que no me ama, mire cómo me entregó esos huevos. Mire, hasta por eso hay problemas. Y los 5 grandes rasgos de personalidad los debemos entender, conocer y estudiar. Y mire que forman un acrónimo que termina y se llama OSEAN. Miremoslos. El factor O es el de apertura a las nuevas experiencias. Factor C, responsabilidad. Factor E, extroversión. Factor A, amabilidad. Y factor N, neuroticismo o inestabilidad emocional. Este acrónimo, OSEAN, nos ayuda a recordar los 5 grandes factores de la personalidad. Y este es el modelo más aceptado y estudiado en la psicología moderna. Ahora, a la luz de la psicología y a la luz de la palabra, yo quiero que usted entienda cada uno de estos factores. Empecemos con el primero. Factor O, apertura a la experiencia. Es la capacidad, escuche bien, para ser creativo, curioso, abierto a nuevas ideas. Las personas con alta apertura tienden a ser creativas, curiosas, abiertas al cambio, mientras aquellos con baja apertura prefieren la rutina y lo conocido. Váyase analizando usted, diga, uy, si yo soy más bien cerradito, me gusta lo que ya sé hacer, me gusta trabajar de esa manera mecánica. Mire, un ejemplo, una persona con alta apertura podría destacarse en campos como las artes o en la investigación, mientras que con una menor apertura puede sobresalir en trabajos que requieren precisión y procedimientos establecidos. ¿A cuánto les gusta trabajar así? Precisión y ya procedimientos que han establecido. ¿A cuánto les gusta lo nuevo? Aprender cosas nuevas. Ahí está su factor. ¿Qué nos dice la Biblia? Proverbios capítulo 1. Miren a este personaje, vean. Analícelo bien. ¿A quién de los que estamos aquí en algo se parece? Vea. Mírelo bien, mire ese personaje de ahí. ¿A quién se parece? Vea. Y las personas con alta apertura son médicos, investigadores, gente estudiosa, gente que le gusta aprender. Vea, estaba haciendo un cuadro que hasta él mismo se pintó y vea, quedó hasta raro, ¿no? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 1:5 dice: el que es sabio y los escucha adquiere mayor sabiduría, y el entendido recibe dirección. Este versículo refleja directamente el factor O de la personalidad: apertura a la experiencia. ¿Por qué? Porque una persona dispuesta a escuchar, a recibir nuevas ideas, incluso aquellas que lo desafían a lo desconocido, es una persona con este factor alto. Mire, la Biblia cuando nos dice hacerse más sabio y dirigir mejor su vida, es el fruto de esta actitud. Es la capacidad de aprender, de crecer y de adaptarse a cosas nuevas.
¿Qué más dice la Biblia? Y recuerde, iglesia, la sabiduría no es un proceso estático. Usted aprendió hasta aquí y ahí se quedó. Usted todos los días aprende cosas nuevas. Su personalidad nunca se queda igual. Su personalidad con el tiempo, con las experiencias, cambia. Y la Biblia nos enseña que podemos cambiar y ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Este versículo también nos habla de eso, de la apertura. Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche, enseñándoos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nos dice que la palabra de Dios more en abundancia, se necesita una actitud abierta a la verdad, a la enseñanza y a la profundidad de las Escrituras. Iglesia, y este factor O de apertura debemos pedírselo al Señor para que podamos entender las Escrituras. A veces somos como cerraditos, cogemos un versículo y Señor, abre mis sentidos espirituales. Yo quiero que tu palabra more en mí, porque cuando la palabra mora en mí, ¿qué hace esa palabra? Me corrige, me enseña, me transforma, me ilumina. Y cuando viene el ataque, como hay palabra en mí, puedo vencer al enemigo, porque al enemigo no lo venzo sino con la palabra. Amén. El acto de enseñarnos y exhortarnos unos a otros requiere de apertura, de ideas, de sabiduría. ¿A cuánto les gustan que los corrijan? Que otro les diga en lo que está mal. Nos gusta, muy bien, ese factor está en ustedes. Pero hay gente que le molesta que lo corrija, y ese es otro conflicto que existe en los hogares, en el trabajo, en la iglesia. Hay gente que no tiene ese factor, son cerraditos, no les gusta que les digan nada, y cuando les dicen algo se molestan y dicen: el pastor la tiene contra mí, hoy me la volvió a echar, mejor dicho, me voy de la iglesia. Y hay gente que se ha ido de la iglesia por eso, porque no tienen ese factor. Y cuando nos dice que cantemos con himnos y cantos espirituales, ¿qué hace el factor apertura en mí? ¿A qué me lleva? A la creatividad, a la imaginación. ¿Sí ve que eso está en la Biblia? Interesante que su pastor esté estudiando psicología y ya entró a la 5ª semana de teorías de la personalidad. Eso me inspiró a traer este mensaje hoy. Cuando yo empecé a leer esto y a decir: claro, eso se necesita en la iglesia. Necesitamos hablar de esos factores que intervienen en nuestra personalidad y cómo nos podemos entender con el otro que no es como yo. Mire, hay gente que los duelos los pasan rápido. Se le murió un familiar y eso es rapidito que lo superó. El otro no, el otro llora, el otro se pone triste, y usted en vez de consolarlo le dice: que es la berreadera, deje de llorar. Y la otra persona se siente ofendida. Lo mismo cuando pasan problemas, algo que no pasa en el hogar fácil, entonces el otro le dice: eso es una bobada. No, es algo grave para la otra persona, para el cónyuge. Y nuestra personalidad tiene que ser transformada por el poder de Dios, porque si no, no voy a poder vivir con nadie. Y la Biblia nos enseña que el ser humano no fue creado para vivir solo. El ser humano fue creado para vivir en sociedad. Amén. Sigamos. Escuche, la apertura nos ayuda a no quedarnos estancados, sino a avanzar en sabiduría y en fe. Lo acabamos de ver en 2 versículos. Siguiente factor, factor C. ¿Qué tiene que ver este factor C con nosotros? El factor C es la responsabilidad. Son personas responsables, organizadas, diligentes en lo que hacemos. Esto requiere disciplina y cumplimiento de los deberes. Son personas persistentes y orientadas al logro. Las personas con este factor suelen ser responsables, puntuales, confiables y trabajadoras.
Eso lo tenemos todo aquí. Diga, si yo tengo este factor, soy responsable. ¿Por qué no dicen amén, hola? Somos responsables, ordenados. Pero mire, cuando no tenemos mucho ese factor, ¿qué empieza a haber en casa? Desorden. Y el ordenado empieza a pelear con el desordenado. No, enséñenle. A mí mi esposa me enseña cosas, yo le enseño cosas a ella. Yo soy estrictamente responsable, yo soy así. Y cuando llega el dinero, esto es para esto, para esto, para esto. Y mi amor, y para esto, no, para eso no, toca la próxima. ¿Cómo así, mi amor? Sí, mi amor, tranquila. Y a veces nos toca ir donde el consejero espiritual y matrimonial, el pastor Aldo, para que nos ayude a dirimir esas diferencias. Cuando a usted le pase eso, venga donde su pastor y yo lo ayudo. No se trague esos sapos, porque lo envenenan y terminan dañando su hogar y su vida. A mí me toca ir una vez al mes. Yo voy donde mi consejero matrimonial. Yo necesito que él me ayude. Aún cosas en la iglesia que yo no entiendo, y él me dice: no, mijo, es por este lado. No, Alex, es por aquí. Maggie, es por este lado. Usted tiene razón, usted no tiene razón. Usted habla, usted se calla. Pero ¿qué tal no fuéramos responsables? ¿Dónde estaríamos hoy en día? Si usted no ordenara los gastos de su casa, ¿qué pasaría? ¿Tendría dónde vivir? No, porque estaría endeudado. ¿Compraría cosas? Dele gloria a Dios por ese factor de responsabilidad, de orden. Y si usted no es tan ordenado, pues dígale: Señor, auméntame este factor de responsabilidad en mi casa. Mire, hay gente que es irresponsable, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. ¿Qué les falta? Esto. Y tocan cogerlos y enseñarles, decirles: mire, mijo, hay que hacer las cosas bien. Mire lo que dice la Biblia. Pase, por favor. Aleluya. Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aquí hay perezosos. ¿Usted ha visto las hormigas trabajando? Mire, aquí en la avenida, pasando la avenida, están las famosas arrieras. Han hecho hasta camino en el pasto. Las hormiguitas tan chiquiticas han hecho camino por donde llevan, y usted las ve con unas hojas inmensas. Yo a ratos me pongo a mirarlas, y un orden, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Alta responsabilidad, un animalito tan chiquitico como la hormiga. Y cuando usted no presta atención en su casa, esto se le convierte en una plaga tremenda. Deja usted por ahí un reguerito de café, y usted cuando ve el hormiguero tan bravo. Cualquier cosa que usted deje por ahí, un pedacito de pan, deje el arroz mal tapado, y mire, no tienen capitán. Mire, este versículo nos enseña a cultivar precisamente este tipo de carácter. Mire, la hormiga es autodisciplinada, no necesita la supervisión de nadie. No tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Una persona con el factor C de responsabilidad hace lo que hace la hormiga: planifica y prevé. No espera que llegue la necesidad, no, se prepara en el verano para cuando llega el invierno. Porque una sola gota de agua, ¿qué hace con la hormiga? La mata. Una sola gota, a esa velocidad que cae ella, como es tan chiquitica. Y párese usted sobre un hormiguero, y sobre todo de esas hormigas arrieras. Santo Dios, lo hacen llorar. La picazón es tenaz. ¿Qué día yo estaba limpiando y cuando sentí un picazón aquí, una hormiguita esa chiquitica, yo no sé qué y se me hinchó el dedo? Cuidado con eso. Planifique, prevea. No coja la plata y diga: gastémonosla toda esta quincena y a fin de mes, ¿y ahora con qué pagamos y qué hacemos? No. Y siempre en casa va a haber un más responsable que el otro.
Mira al que está sobre y dígale, ¿quién es más responsable, usted o yo? Diligencia constante. Trabaja con constancia en el tiempo apropiado, sin pereza ni procrastinación. A veces somos buenos para procrastinar. Hagámoslo mañana. No, en 15 días. Dejémoslo para después. No, hay que hacerlo ahora. Y mire que el enemigo a veces nos pone eso hasta en la iglesia. Ay, no, el próximo jueves. Y de próximo en próximo pasó el año. ¿Y cuántas veces fue un jueves a un culto? Una vez. Iglesia, necesitamos estas cualidades. Trabajo constante, responsable. No necesitamos de supervisor, no. Necesitamos estas cualidades. Son fundamentales para nuestro éxito natural y espiritual. Cuidado con eso. Piensa en esto. ¿Cómo estás cultivando la disciplina en tu vida? ¿Estás actuando con previsión o esperando que otros te impulsen? Siguiente factor. Factor E. El factor E es la extroversión. Es gente que es fácil para relacionarse, para ser sociable, comunicativo, es enérgico. ¿Qué personas de nuestro país, en qué región la gente es enérgica y habla duro? En la costa. No todos, ¿no? Pero la mayoría hablan duro, ¿no es cierto? Ponen música a todo volumen y eso es normal. Váyase un introvertido a vivir a la costa que le va mal. No dura ni un mes, se devuelve. La extroversión mide cómo interactuamos con el mundo exterior. Las personas extrovertidas disfrutan de la compañía de otros, mientras que las introvertidas prefieren ambientes tranquilos, solitarios y reflexivos. No les gusta la montonera. Yo soy como que yo analizo mirando, yo soy a ratos extrovertido con ustedes. Me encanta estar con ustedes, compartir con ustedes, pero introvertido y medio ermitaño con la gente. Yo tengo pocos amigos. Si tengo 3 amigos es mucho, no más. Y esto, cuando no lo entendemos, genera conflicto. Genera conflicto. Porque a alguien que le gusta estar solo y al otro que le gusta andar acompañado, se empiezan a formar problemas, ¿no es cierto? Un extrovertido puede participar activamente en debates grupales, mientras que un introvertido podría destacarse en trabajos que requieran concentración y análisis individual. El introvertido es más concentrado, el extrovertido es más distraído. El extrovertido quiere hacer 1000 cosas, el introvertido una, pero bien hecha. Hechos 4:31. Pastor, ¿y cómo vamos a asociar eso con la Biblia? Mire, les voy a mostrar un ejemplo de extroversión. Mire lo que hace una iglesia cuando se abre a las cosas de Dios. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si ven la necesidad de la extroversión en nuestra vida, la necesitamos para poder ganar a otros para Cristo. ¿A cuánto les da pena hablarle a otra persona? Son medio introvertidos. ¿Yo qué le voy a decir a esa persona? No, pues vamos a pedirle al Señor: Señor, dame esa extroversión. Así como pasó con esta gente, el Señor les dijo: no se me muevan de Jerusalén, quieticos ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Y cuando lo recibieron, hablaban con denuedo, con valentía, con libertad la palabra de Dios. Iglesia, una comunidad que no se retrae, sino que se lanza con audacia a comunicar el mensaje de Cristo, se vuelve en una iglesia poderosa. Ejemplo, la iglesia primitiva. Salió el apóstol Pedro de ese lugar, de ese aposento, ¿y cuántos se convirtieron con su primer mensaje? 3000 se convirtieron con su primer mensaje. 3000. Pero
¿Quién era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? Temeroso, miedoso. ¿Se acuerda cuando bravucón, le gustaba la pelea? Eso sí, le encantaba pelear. Sacó la espada para matar a Malcolm. Le quitó la oreja porque se descachó. Su carácter era y su personalidad era una cosa loca. Pero cuando llegó a Cristo, mire, en su primer mensaje 3000, este hombre fue tan transformado por Dios que su sombra sanaba a los enfermos. Mire al que está a su lado y dígale: tu personalidad y tu carácter son transformados por el Espíritu de Dios. Permite que el Espíritu te cambie y te transforma. Los primeros cristianos no predicaban con timidez, sino con pasión, con presencia. Esta actitud extravertida estaba guiada por el Espíritu Santo, y esto cambió el mundo. Dios lo quiere usar a usted con su personalidad, con su carácter, para ganar a otros para Cristo. Él tiene un corazón extrovertido para que tú te llenes de Él. Y una persona extrovertida en Cristo nunca busca el protagonismo, sino busca impactar vidas con la palabra de Dios. No te preocupes. Tienes una personalidad sociable, habladora, enérgica. Eso es un regalo de Dios para que evangelices, para que disipules, para que animes a otro. Eres más introvertido, no te preocupes. Aquí este pasaje nos enseña y nos habla, no nos habla de una personalidad natural, sino del poder del Espíritu Santo obrando en todos, que nos capacita más allá de nuestras limitaciones naturales. Amén. La clave no es ser extrovertido por temperamento, sino estar lleno del Espíritu para hablar con denuedo. Sigamos. Factor A: amabilidad. Es esa gente que tiene la capacidad de ser compasivo, cooperativo, amable, generoso. Pero ¿cuántos no son amables y hablan fuerte y son bruscos y toscos y peleoneros? Nos falta la amabilidad. Tenemos que pedírsela al Señor. Es una persona que tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite. Se muestra humilde y sencillo, y es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Y en la iglesia de Filipo había un problema con este factor. Faltaba la amabilidad. Mire lo que pasaba en la iglesia. Léalo conmigo. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El apóstol Pablo exhorta a dejar de lado el egoísmo y el orgullo. Nada tiene que ver con la amabilidad. El amable es cordial. El amable saluda a donde llega. El que le falta ese factor, y mira, está rayado. Y a veces nos falta ese factor. Sobre todo a nosotros los hombres. No somos cariñosos con la esposa, poco bondadosos, poco agradecidos, porque ella lo hace, a ella le toca hacerlo. No. Aquí mire, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no haga nada por egoísmo o vanidad. En otras palabras, cuando no hay amabilidad en mí, cuando este factor A no está en mí, me vuelvo egocéntrico y egoísta. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué vemos en el mundo? ¿Qué vemos allá afuera? Egoísmo, falta de amabilidad. Alguien se cae o alguien lo están robando, y usted ¿qué hace? Más rapidito sale corriendo. Si yo soy amable, por lo menos grito: ¡hey! ¿Qué pasó allá? ¿Qué está haciendo? Yo sí soy de esos. Yo veo que algo no está mal y yo sí. Y a veces, mire, hay gente que tras de ladrona bufona. Va a pasar uno por la cebra del semáforo y el semáforo ya cambió y ellos es a mandarse. Mire, usted no se confíe cuando cambia el semáforo, porque viene una moto, viene un carro
Le toca esperar, pendiente. La gente está tan acelerada y tan centrados en ellos mismos que ni siquiera las normas de tránsito respetan. Y a veces nos pasa eso. Nos volvemos competitivos. Cuando no hay este factor, mi casa se vuelve una competencia. Y sabe que sin querer queriendo lo hacemos. Gánale a él, tú eres mejor que él. Entre hermanos. Cuidado, esposos. No podemos nosotros ser competitivos, ni yo con mi esposa, ni mi esposa conmigo. Trabajamos por un bien común que se llama hogar. Iglesia, muchos ministerios se han destruido, se han dañado porque hay competencia entre el pastor y la pastora. Mire, hace 2 años fuimos con el pastor Osvaldo, a 2, 3 años, a Puerto Tejada. Una iglesia donde el pastor falleció y la iglesia se acabó porque la pastora nunca quiso estar al lado de él para aprender y la gente no la veía como pastora. Los hijos se fueron de vacaciones espirituales, para que me entiendan. Andaron en vacaciones espirituales y quisieron venir a tomar la iglesia cuando el papá murió. Y había competencia. Y el pastor Osvaldo dijo: pues si quieren, déjenos la iglesia, nosotros la trabajamos, la organizamos, ustedes van aprendiendo y luego la toman. Como eran egocéntricos, dijeron no, y la iglesia se acabó. Cuidado, iglesia, no puede haber competencia. En mi corazón, y Dios lo sabe, no hay competencia para mi esposa. Y ustedes se han dado cuenta, porque ustedes como ovejas se darían cuenta si hubiera competencia entre nosotros. No, aquí no hay competencia. Ella con sus cualidades, con su personalidad me complementa a mí, yo la complemento a ella. Iglesia, vaya mirando eso en su casa. ¿Qué tiene que empezar a complementar? ¿Qué tiene que empezar a cambiar con todo esto que estamos hablando? Cuidado con el egoísmo. Cuidado con, es que yo lo hice, es que si no fuera por mí. No, si no es por Dios no seríamos nada. La amabilidad refleja el corazón de Dios hacia nosotros. Él nos llama a amar, a servir a otros, a ser humildes, a ser perdonadores y a mostrar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Muestre el carácter de Cristo. Perdone. Una persona que no tiene este factor le cuesta perdonar. Iglesia, a todos nos cuesta perdonar, pero necesitamos entrenarnos para perdonar siempre. No cargue con ofensas del pasado. Cuidado, eso es un peligro, es una bomba de tiempo, es una olla a presión que el día que explota, wow, ocurren problemas todos los días. La Biblia dice: si tienes algo contra tu hermano, ve y arregla esa situación con tu hermano, y ahí sí trae tu ofrenda al altar. Mire, hasta mis diezmos y mis ofrendas no las recibe Dios bien, porque ando con falta de perdón. Factor N. ¿Qué quiere decir este factor N? Neuroticismo, inestabilidad emocional. Son las personas que tienden a experimentar emociones negativas como ansiedad o tristeza. Las personas con baja o con bajo neuroticismo suelen ser emocionalmente estables, mientras aquellas con alto neuroticismo pueden ser más sensibles al estrés. En otras palabras, más miedosos. Vaya analizando. ¿Usted es neuroticismo? ¿Sufre de este factor muy miedoso, muy medio cobarde? Hay que pedirle al Señor que nos fortalezca. ¿Qué dice Él en su palabra? Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa persona neurótica que todo le estresa, mata una cucaracha y 15 días con esa angustia y la maté, Señor.
que pequeños problemitas los convierte en un problema grandote. Y usted, como no es así, usted es bajo en ese neuroticismo. Usted no es neurótico, sino usted es más bien le molesta que el otro sea así. Y entonces se pone bravo. Deje de ser cobarde, mire. No se ponga a pelear. Órele al Señor: Señor, quita eso. Mira ese factor, el factor N en mi familia, en fulano de tal, que vive lleno de miedo. ¿Usted no ha visto gente que ni sale a la calle porque le da miedo? Hay gente que es así, miedosos, asustados, no pueden salir. ¿Cuánto? Aquí no me va a levantar la mano, pero haga muecas algo. ¿Cuánto le tienen miedo a salir al baño cuando todo está apagado? Hay gente que le tiene pánico. ¿Y sabe de dónde vino eso? ¿De dónde le sembraron eso? Mire, nuestra personalidad se forma en nuestra casa. ¿A cuántos antiguamente nos decían: coman la sopa porque si no viene el coco? Esa era una amenaza que es muy normal aquí en Colombia, en nuestro país. El coco es como meterle susto a usted. ¿Y a cuánta gente su personalidad se la llenaron de neuroticismo con esa palabra? Tome la sopa porque si no viene el coco. Ojo que si usted no come, se lo entrego al loco de la esquina. Y eso lo llena a usted de miedo. Entonces, cuando usted ve un habitante de calle, ¿usted qué hace? Se llena de miedo. Pero ¿quién le infundió eso a usted? En su casa. Si ve cómo nuestra personalidad tiene que ser transformada. Iglesia, este versículo es una respuesta directa a esos sentimientos de miedo, de angustia, de temor. El Señor aquí nos dice: no temas, yo estoy contigo. Nos da consuelo, nos da compañía, nos esfuerza, nos estabiliza, nos llena de su poder. Él dice en su palabra: porque Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, todos luchamos con nuestras emociones intensas. A veces nos da ansiedad, temor al futuro, inseguridad, sobrecarga emocional. Y a veces sentimos que estas cosas como que nos gobiernan. No, iglesia. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo le dijo: Señor, quítame este aguijón? ¿Qué le dijo él? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios te va a quitar eso. Ese factor va a ser potencializado y vas a ser una persona estable, sin miedo, sin temor, porque en ti no hay espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vas a controlar tus emociones en el nombre de Jesús. ¿Estás batallando con estas emociones que parecen fuera de control? Una persona neurótica, sus pensamientos de inseguridad y de preocupación están constantemente aquí. ¿Será que sí puedo? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Cómo iré a salir? ¿Qué me irá a pasar? No, saque eso. Dios no le dio espíritu de temor, de poder, de amor y de dominio propio. No importa, iglesia, todos en algún momento podemos sentir ansiedad, pero la Biblia nos enseña a confiar, a no andar angustiados, porque el Señor nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Vuelvo y se lo repito: el Señor a usted lo ayuda, lo fortalece y lo sostiene con la diestra de su justicia. Su mano derecha está con usted. Y recuerde que la mano derecha es amor, compasión, bendición, gozo, alegría. Vamos a vencer ese neuroticismo de nuestras vidas. Ahora puede entender: hay cosas que tengo que pedirle al Señor que me cambie. ¿De dónde viene esa cosa del miedo, del pánico? Y mucha gente dice: ¿será que estoy en pecado? No, es una personalidad que formaron en ti, pero en el poder de Dios eso va a cambiar. El apóstol Pablo por eso nos anima a cultivar el fruto del Espíritu Santo, que es la personalidad y el carácter de Cristo en mí. ¿Cuáles son las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Faltan 2. Eso, mansedumbre y templanza. Muy bien. 10 para Karen y Jesús David.
Apréndase de memoria eso. Usted necesita pedirlos en oración. Padre, aquí estoy. Mi carácter, Señor, tiene que ser el carácter de Cristo en mí. ¿Y cuál es el carácter de Cristo en mí? El fruto del Espíritu Santo. Señor, necesito amor. Señor, necesito gozo. Señor, necesito paz. Señor, necesito paciencia. Necesito benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo necesito en mi vida. Y cuando vienen problemas, no te gobiernan estos factores, te gobierna el Espíritu Santo. Y tienes problemas, pero estás feliz. Miller me decía cuando tenía esos problemas tan tenaces: pastor, tengo ese problema, pero estoy tan tranquilo. ¿Eso es normal, pastor? Y claro, porque el fruto del Espíritu está en ti. Cuando tú tienes el fruto del Espíritu y abunda, el mundo se puede estar cayendo, pero tú confías en que Dios no te va a dejar caer. Podrás tener una situación difícil, tú no te preocupas, porque el Señor está contigo. Iglesia, necesitamos activar ese fruto en nuestras vidas, esas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando yo no entiendo esto y no soy consciente de estas cosas? ¿Qué pasa en mi vida, en mi casa? Hablemos relaciones de los esposos. Conflictos frecuentes. ¿Por qué? Porque fulano de tal tiene alta responsabilidad y el otro es extrovertido. Se quitó los zapatos, los dejó en la sala. Se quitó las medias, las dejó en la cocina. Hizo la comida y dejó la loza sucia. 4 días esa loza ya en la cocina. Y empiezan a pelear. No, enséñale. Estamos para enseñarnos el uno al otro. Hey, mira, sé ordenado. Mira, cuidado con esto. Yo era muy explosivo y mi esposa es más tranquila. Ella es más mediadora. Como le digo a Santiago, a rato se nos sale lo brocha, palabras fuertes, como que todo nos quiere. No, ahí es donde tiene que el carácter de Cristo estar en mí. Entonces cuando a mí se me quiere salir ese viejo hombre, lo sujeto y le digo: ve tú y hablas, mi amor. Tú eres más tranquila para hablar, yo soy más áspero. Y aún con mi esposa me ha tocado tratar eso, porque ella a veces me contaba algo y ¿sabe cuál era mi respuesta? Lo que me enseñaron a mí: vaya, ayune y llore. Un error, yo no puedo a toda hora, vaya, ayune y llore. Y si ve problemas, ¿qué más? Falta de empatía. Si yo no conozco estos rasgos, es más difícil ponerme en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque el introvertido es más frío, le gusta estar más solo. Entonces peleó con alguien y él quiere solucionar su problema solito, por allá solito. Y a veces pasa. Y es bueno que en su casa usted entienda qué personalidad tienen sus hijos, qué personalidad tiene su esposo, qué factores son los que más van con él. Dificultad en la comunicación. Y a veces nosotros los hombres somos como muy acelerados. Ay, hable rápido, a ver, cuénteme. Y eso genera problemas en la esposa, porque dice: él no me presta atención. Y el diablo sí le pone otro allá afuera que le preste atención. No, empiece a pedirle al Señor que lo cambie. A mí me costaba eso, recién casado me costaba. Y el pastor Osvaldo me decía: cuidado, Alex, escucha a su esposa, escúchela. Ella vive corrigiéndome cómo me vestí, cómo estoy. Ella dice: yo quiero que te vean bien. Esta mañana salí caminando medio giboso. Me dijo: camina derecho, que tú no eres un viejito. Y yo otra vez. Y entonces ya me enderecé. Pero a veces no nos gusta escuchar, nos cuesta. Cae un alfiler y suena. ¿No es cierto que sí? Relación con los hijos, expectativas poco realistas, desarrollo emocional limitado y mala comunicación. ¿Cómo así? Claro, usted quiere que su hijo sea estrictamente ordenado como lo es usted. Con sus nietos, usted quiere que sean como es usted, y yo soy así, usted tiene que ser igual. No, por eso Dios le dio una personalidad a él. Entiéndalo, corríjalo con amor y ayúdelo a cambiar.
Desarrollo emocional. Si no entiendes bien los rasgos de tus hijos, puedes disciplinarlos o guiarlos de forma que no se ajustan a su personalidad, afectando su autoestima y haciéndoles daño. Mire, yo era introvertido, exageradamente introvertido. Yo no sé cómo estudié producción de radio y televisión y cómo estudié comunicación social y periodismo. No sé cómo me metí a estudiar eso. Yo recuerdo que mi primera locución fue una llorada, porque me abrieron el micrófono y me dijeron, dígala ahora. Y yo y arranqué a llorar y no pude hacer nada. ¿En serio? En las exposiciones en el colegio, para mí era un trauma tenaz. Yo no podía exponer, yo no era capaz de exponer. Y me daban correa en la casa porque no exponía. Me castigaban mal. No, hay que buscar ayuda. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué no puedes exponer? En cambio, muy bueno y creativo para hacer dibujos, para hacer carteleras en el colegio. Mis hermanas fueron 5 las que estudiaron después de mí, y todo el tiempo, y aún a veces me llaman, hey, ayúdeme a hacer tal cosa. Venga, necesito hacer tal cosa, ¿cómo lo hago? Pero si no hay comprensión en eso, nuestra casa se va a convertir en una batalla campal y le abrimos puertas al enemigo para que destruyan nuestros hijos. ¿Por qué los muchachos terminan empuñando un arma o yéndose a la guerrilla? ¿Por qué? Porque no fueron comprendidos en su hogar y no analizaron sus factores de personalidad y los lanzaron al mundo a que los dañara. Delicado eso, ¿no es cierto? En el ambiente laboral, ¿cuánta gente trabaja usted? Empiece a analizar a sus compañeros. Este es extrovertido, de esos que, ay, eso que tranquilo, eso no se preocupe, mañana lo hacemos. No, y usted es bien exigente y a usted le gusta que las cosas sean bien hechas, y empieza a tener conflictos con esa gente. Escuche, la falta de autoconocimiento en el trabajo puede llevar a conflictos innecesarios. Un líder empático que tiene baja amabilidad puede chocar con compañeros que relacionan que aman las relaciones humanas. ¡Ey, muévase! ¿Qué hubo? ¡Hágale! Y eso choca. ¿Y usted por qué llegó tarde? ¿Qué pasó? Y usted espera que le digan ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo amaneció? ¿Te cogió la tarde? Cuéntame qué pasó. Pero hay gente que no, que fue formada así, a lo duro, grosero, no tiene nada de amabilidad. Dificultades en los roles, mala distribución de los roles. Si no conoces tus fortalezas ni las de los demás, puedes terminar en funciones que no encajan con tu personalidad. Ejemplo, un introvertido, ¿usted lo puede mandar a hacer ventas externas? No, porque el introvertido le da miedo, es tímido, no le gusta hablar, no es bueno para ofrecer un producto. Entonces, ¿por qué lo vas a poner en un cargo así? ¿Qué va a pasar con la empresa? Baja la productividad. Pero si tú coges un extrovertido y lo pones a las ventas externas, se dispararon tus ventas, porque le gusta, le encanta hablar en comunidad. El introvertido es más reservadito. Cuidado con eso. Falta de motivación y productividad. Las personas se desempeñan mejor cuando sus tareas se alinean con su perfil de personalidad. Si usted tiene al mando gente, empiece a analizarlos. Este es un poquito neurótico, este no es tan responsable. Usted a un responsable, a un irresponsable, poco responsable, no le puede entregar cargos que exijan responsabilidad, porque va a aceptar todo. Llegaste tarde, no, tranquilo, llegue mañana temprano. Un negocio de millones de pesos, de dólares, llegó tarde a atender el cliente y se perdió el negocio. Llega a la oficina, jefe, llegué tarde. Y si no es responsable, que le dice, no, tranquilo, vendrá otro. No, pero el que es así, ¿qué va a hacer con ese? Hasta lo echa y lo demanda. ¿Sí ve los conflictos? Ahora hablemos qué sucede en la iglesia. Cuando yo no entiendo el carácter de mis hermanos, va a haber falta de integración. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y yo no puedo juzgar la forma de vivir de aquel en su fe, del introvertido que no le gusta mostrarse. Que yo le digo, pase a orar aquí, pero pastor, es que me da pena. Y de pronto el otro dice, mínimo ni ora en la casa. ¿Sí o no?
pero no es su personalidad, manéjela. Segundo, conflictos en el servicio. Los equipos ministeriales deben entender las diferencias de personalidad, porque si no, puede haber destrucción y, lo más peligroso, desánimo espiritual. Tenga cuidado. ¿Qué beneficios trae comprender esto? Pues, primero, mejora la empatía y la tolerancia. Segundo, vamos a tener relaciones familiares más estables. Permite ajustar tus expectativas con los demás. El ambiente laboral va a ser más armonioso y productivo. Nos va a ayudar a encontrar los roles más apropiados en la familia, el trabajo y la iglesia. ¿Qué más hace? Nos ayuda a facilitar el crecimiento personal y espiritual al reconocer mis fortalezas y mis debilidades. ¿En qué eres fuerte? ¿En qué eres débil? Diga el débil, fuerte soy. Y me llama la atención esto: crecimiento integral continuo. Cuando yo manejo y conozco estos factores, no soy una caja cerrada, no. Estos rasgos se pueden desarrollar, modificar y equilibrar con el tiempo. Tu personalidad cambia, pero tu personalidad en Cristo cambia porque le da lugar al Espíritu Santo para que te cambie y te transforme. Iglesia, trabaje activamente en tus debilidades. Por ejemplo, alguien con baja responsabilidad, desordenadito por ahí, empiece a trabajar hábitos de organización. Con esos muchachos empieza a trabajar hábitos de organización. No le gusta doblar la ropa, pues póngalo a doblar la ropa, pero enséñale a doblar la ropa. No le gusta bañarse, enséñelo a bañarse. ¿En serio? La otra vez alguien me contaba, no voy a decir nombres, pero él me contaba: voy a llamar a fulanito para que se bañe, y sale corriendo debajo de la cama y toca jalarlo debajo de la cama. Si ve la importancia de trabajar, escuche, fortalece tus fortalezas sin caer en excesos. Por ejemplo, una persona amable muchas veces se convierte en una persona complaciente. El amable, cuando es demasiado exagerado, lo que dije ahorita: llegaste tarde, ay, no hay problema, tranquilo, llegue mañana temprano. No doblaste la ropa, lleva 15 días sin doblar la ropa, ese bulto de ropa ya sin lavar, guardado, ya oliendo a feo, la ropa pudriéndose. No, enséñelo, disciplina. ¿Por qué no dicen amén? No diga ay, ay, ay. Conclusión, iglesia, no luche con su personalidad, no, entiéndala, acéptela y úsela para glorificar a Dios. Si eres una persona organizada, úsala para ser un líder fiel. Si eres una persona compasiva y amable, sé luz, consuelo en medio del dolor, aconseja a alguien, eres buen consejero. Si eres creativo y abierto, pon tu talento para innovar en la obra del Señor. Iglesia, vamos a poner todos nuestros talentos. Recuerde que nuestra verdadera identidad no es tan solo estos rasgos naturales, no, sino que somos hijos e hijas de Dios, hechos a su imagen y semejanza y llamados a vivir plenamente en el Señor. Eres hijo de Dios. Dios te dio un carácter, una personalidad única, genuina y complicada. Yo soy diferente a mi esposa. Diferente. Ella es buena para seguimientos. A ella no se le escapa, hay que hacer este seguimiento y ella es buena. Y a ella le gusta organizar cuadritos. Me está enseñando, pero yo le ayudo en muchas cosas del trabajo a ella. Y eso cada nada me dice: amor, pero ¿por qué no anotas en un calendario? No, mi amor, yo en el cuaderno. No, mi amor, en un calendario. Y cuando está afuera me llama: amor, anótame tal día, a tales horas que tengo cita. Y ella es muy organizada con su calendario. Tanto que cuando comienza el año son 3 y 4 calendarios: mediano, pequeño, grandote. Tiene un tablero y ya me dijo: necesito que me pongas otro porque no me alcanza. Y ella dice: yo no puedo con la gente que es extrovertida. Ay, no, hagámoslo así, por aquí, por allá. No, espérate, yo no puedo.
el orden. Ella también es muy, como dijera yo, inspiradora, trabajadora, innovadora. Ese factor, el primer factor en ella es fuertísimo. En mí no tanto. Y ahí es donde nos tenemos que complementar en uno al otro. Haga lo mismo en su casa. Lleve a sus hijos a que amen a Dios y no a que terminen haciendo lo que ese muchachito hizo ayer con este candidato. Desde casa, iglesia, desde casa entendamos cómo somos y oremos para que Dios nos cambie, nos transforme y forme el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Qué partes del carácter tienes tú? ¿Qué otros factores no tienes? Esto ustedes lo van a ver dentro de 8 días con la pastora allá arriba. Importante este tema. Hable con el Señor. ¿Qué problemas has tenido en tu casa, con tus hermanos, con papá, con mamá, por no entender estos factores, estos 5 factores que determinan tu carácter? Habla con el Señor y dígale: Señor, ayúdame. Necesito crecer en el factor apertura. Necesito crecer en el factor responsabilidad. Necesito aprender a ser una persona tanto extrovertida como introvertida. Ayúdame a ser amable. Ayúdame a manejar ese neuroticismo, esa inestabilidad emocional, a vivir lleno de miedo, de terror, de pánico. Señor, yo te entrego mi carácter y mi personalidad. Dígale: Padre, forma mi carácter en el nombre de Jesús y ayúdame a ser entendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra, Señor, nos recuerda que no estoy solo, que tú estás conmigo, Señor. Cuando mis emociones parecen dominarme, tú ves mis miedos, mis ansiedades, mis temores, mis luchas, y aún así me sostienes, me fortaleces y me guardas. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale hoy, dígale: Señor, hoy decido confiar en ti. Aunque mi corazón tiemble, me aferro a tu promesa. Tú estás conmigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, cuando me sienta abrumado, que yo pueda estar lleno de tu paz. Dígale: Espíritu Santo, lléname de tu fruto. Es el carácter tuyo en mí. Forma tu carácter en mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y diga esto conmigo, diga: Espíritu Santo, lléname de tu fruto. Necesito amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, haz mi carácter, Señor, más como el tuyo. Yo quiero tenerlo, yo quiero tenerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, haz mi carácter, Señor. Ayúdame a entender el carácter, la personalidad de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. En el nombre de Jesús, que no luche con eso, sino que trabajemos en unidad, en armonía. Padre, que nuestro carácter no sea una puerta abierta para que el enemigo dañe y mine mi casa, sino que sea un potencial en el espíritu para crecer y avanzar. Diga conmigo: blindo mi hogar con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, mi personalidad y mi carácter no va a luchar para hacer daño, sino todo lo contrario, para unir, transformar, cambiar y bendecir mi casa, a Colombia y al mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.